¿Cuál iglesia? Capítulo 1. La confusión actual. Caminando por cualquier barrio o alguna calle de una gran ciudad, de una ciudad mediana y asimismo de un pueblo pequeño, y aún de una vereda de la campiña, se encuentra uno al paso con una cantidad de inmuebles, con un aviso en su frontal que identifica una iglesia. Es tal la variedad que en ocasiones este tipo de establecimientos compiten en número con los establecimientos de comercio y superan a algunas especies. Hay iglesias pentecostales, de vida, de bautismos, de profecía, de restauración, episcopales, de unidad, internacionales, de salvación, de los santos de los últimos días, católica, apostólica y romana, misioneras, adventistas, del norte, del sur, del oriente, del occidente, confraternales, presenciales, oleyanas, bautistas, de la presencia, de alabanza, de adoración, presbiterianas, proféticas, de Cristo, de la palabra, nuevas, católicas ortodoxas de Oriente. En fin, es tanta la variedad que tiene uno que pensar en el paganismo que dominó el mundo antiguo, especialmente al Imperio Romano, donde los gobernantes patrocinaban la edificación de templos a dioses que aparentemente suplían las necesidades de los súbditos del imperio, y había un dios para cada necesidad, para cada creencia y para cada actividad. De esa manera, los habitantes del Imperio Romano tenían a la mano sus dioses favoritos en la cantidad que la población deseara. Aunque esta realidad pertenece al pasado en la historia, las personas no se dan cuenta que ese paganismo ha sobrevivido a lo largo de los siglos y la adoración del pasado, que es idolátrica, se ha mantenido a lo largo de las eras, y en el mundo moderno contemporáneo se mantiene impertérrita, solo que ha cambiado de nombre. Hoy no se llaman dioses, sino santos, vírgenes y beatos, y es así que la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Católica Ortodoxa Oriental tomaron casi todos los dioses de las mitologías antiguas y les pusieron el nombre de santos y o vírgenes. En consecuencia, los católicos tienen santos y vírgenes para cada una de las enfermedades y necesidades, para la fortuna, para la buena suerte, para los viajes en barco, en avión o en automotor, para los niños y en general para cuanta actividad y pensamiento se le ocurra al ser humano. ¿Qué decir de la Iglesia Anglicana que domina y asciende sobre la realeza inglesa y sobre la totalidad de los súbditos de ese reino? ¿O de la Iglesia Ortodoxa de Oriente, que es una rama del catolicismo, en la que han cambiado algunas prácticas, especialmente de liderazgo, ya que no aceptan al Papa como su cabeza, sino que lo reemplazan con unos líderes que llaman patriarcas? Las demás de sus prácticas son similares a las de la Iglesia Católica Romana. Por el lado del protestantismo encontramos algunas organizaciones que han logrado trascender hasta consolidarse a nivel mundial y tienen en sus filas miles de correligionarios. Otras son de nivel regional, unas más son nacionales y las más pequeñas son locales en cada ciudad, y en algunas ocasiones son una única iglesia anclada en algún barrio o cuadra de una ciudad o población. En otras palabras, alabar, también entre comillas, de relacionarse con los feligreses y otras formas que los identifica con respecto a otros grupos. Una característica que es común entre todo ese sinnúmero de iglesias es que cada una reclama ser auténtica. Afirma que fue fundada por el Señor Jesús, que es la iglesia que Dios acepta
y los congregados creen firmemente que su iglesia es la única genuina, que Dios en su sabiduría lo puso allí y a veces de manera inconsciente está convencido que los demás grupos son heréticos, están llenos de errores y nunca aceptaría reunirse con los feligreses de un grupo distinto al suyo. Esto generalmente ocurre por un tiempo determinado, hasta que por alguna situación se decepciona, pelea con algunos colegas o con el líder y entonces, desilusionado, incursiona en otro grupo, confesando que hasta ese momento estaba equivocado, pero que Dios en su misericordia lo ha sacado del error y lo ha traído a la verdadera iglesia. De esta gama variopinta de las llamadas iglesias cristianas, existen verdaderas potencias mundiales, como es el caso de la Iglesia Católica, que considera tener más de 1.500 millones de adeptos y un enorme poder político y económico en los países donde está sentada. Por supuesto que este poder es soterrado, llegando a ser titiritero de quienes sustentan el poder civil y militar. En todos los países latinoamericanos, por ejemplo, encontramos las llamadas capellanías católicas en todos los ámbitos gubernamentales: capellán de las Fuerzas Armadas, capellán del Palacio Presidencial, capellán de las gobernaciones, de los entes gubernamentales a nivel nacional, regional y local, e imponen su religión a los diferentes conglomerados que asesoran, dominan con sus criterios en los sistemas educativos en los diferentes niveles y poseen establecimientos educativos, comerciales y financieros que compiten de tú a tú con las demás organizaciones de ese tipo. ¿Qué decir de la Iglesia Anglicana, que domina y asciende sobre la realeza inglesa y sobre la totalidad de los súbditos de ese reino? O de la Iglesia Ortodoxa de Oriente, que es una rama del catolicismo en la que han cambiado algunas prácticas, especialmente del liderazgo, ya que no aceptan al Papa como su cabeza, sino que lo reemplazan con unos líderes que denominan patriarcas. Las demás de sus prácticas son similares a las de la Iglesia Católica Romana. Por el lado del protestantismo encontramos algunas organizaciones que han logrado trascender hasta consolidarse a nivel mundial y tienen en sus filas miles de correligionarios. Otras son de nivel regional, unas más son nacionales y las más pequeñas son locales en cada ciudad, y en algunas ocasiones son una única, entre comillas, iglesia anclada en algún barrio o cuadra de una ciudad o población. En otras palabras, hay, entre comillas, iglesias con decenas de miles de feligreses, otras que llegan a centenares y unas más pequeñas que solo tienen una o algunas decenas de seguidores. Contemplando este panorama por demás confuso, tiene uno que pensar en Babilonia. De acuerdo con la Biblia y según el relato de Génesis, Dios siempre deseó vivir en comunión con su criatura más elevada, es decir, con el hombre. Pero éste, lleno de rebeldía, decidió hacer a un lado a su creador y trató de igualarse a él haciendo una torre que llegara hasta el cielo. Dios entonces vino y confundió sus lenguas, de tal manera que ninguno entendía lo que le hablaba su prójimo, y así se vieron obligados a desistir de la empresa de llegar hasta el cielo y hacerse iguales a Dios. Al observar hoy los miles de las llamadas iglesias, si tenemos sensatez, debemos reconocer que la situación es igual a la de la época de la Torre de Babel. En cada, entre comillas, iglesia, sus componentes tienen como meta, abro comillas, hacer la voluntad de Dios y obrar según su mandato, cierro comillas. Abro comillas, vivir según su deseo y agradarlo, cierro comillas. Y sin duda esta intención es buena. Pero ¿en cuál de los miles de, entre comillas, iglesias está la verdad y de cuál se agrada el Señor?
¿Cuál es la iglesia fundada por el Señor Jesucristo, si es que Él fundó alguna de los millones que hay en la tierra actualmente? Es un dilema que cualquier creyente debe plantearse y buscar sinceramente una respuesta, que entre otras cosas debe ser única. Si Dios es uno y único, la iglesia tiene que ser una y única, y así lo muestra la Biblia. No hay alternativa. Enfatizamos que Dios es uno y único, y asimismo la iglesia, que es su cuerpo, es una y única. Pero ¿cuál de tantas es? La iglesia desde dos puntos de vista. Después de unas decenas de años de andar en el Señor, Él nos ha mostrado que hay dos puntos de vista para ver y entender la iglesia. La iglesia según los hombres, el primer punto de vista, y la iglesia desde el punto de vista de Dios. No hay otra. La iglesia como organismo vivo, conformado por Dios como su cabeza, y algunos hombres, varón y hembra, que Él escogió y predestinó como miembros de ese cuerpo, tiene su origen en la eternidad, antes de que existiera el tiempo y antes de que cosa alguna fuera creada por Dios, y se originó en el Señor mismo. La iglesia no es una invención humana, sino que fue diseñada, pensada, amada y anhelada por Dios desde la eternidad. Por eso es necesario que atendamos con diligencia cómo es ese diseño que Dios determinó, que le supliquemos a Él que nos revele acerca de la iglesia y que nos ayude a vivir su realidad, y salgamos del engaño en que Satanás ha metido a la humanidad y asimismo ha engañado a los hijos de Dios, llevándolos a vivir fuera de la realidad de la iglesia que Dios desea. Vamos a tratar de dilucidar lo más detalladamente posible la iglesia desde los dos puntos de vista que hemos planteado: la iglesia según los hombres y la iglesia según Dios. Confiamos totalmente en la guía del Señor y dependemos totalmente de Él para escribir y hablar las palabras que han de llevarnos a una clara visión de lo que es la iglesia, para que podamos vivirla y de esa manera satisfaremos al Señor. Deseamos que sigas el curso de este libro. A continuación encontrarás el segundo capítulo. Igualmente deseamos que nos des un like, un me gusta, que te suscribas y que nos ayudes a seguir divulgando la palabra de Dios por este canal. Asimismo, quisiésemos que tú compartieras esta palabra con tus familiares, con tus amigos y con tus conocidos. Es muy sencillo, envíales el link y ellos podrán disfrutar lo que tú estás disfrutando. Puedes estar seguro que ellos lo necesitan tanto como tú.